La paz de Dios reina entre todos. Jesús y Nicodemo, primera parte. De todos los judíos que se habían parado a escuchar a Jesús mientras hablaba en el templo, uno de los que con más atención escuchaba era un maestro de la ley antigua, que se llamaba Nicodemo. Era fariseo, siendo éste de los principales doctores de la sinagoga en el estudio de las Sagradas Escrituras, donde en su recta intención deseaba lo noble y puro, hasta donde él comprendía, envuelto en su ignorancia, que era aceptable ante los ojos de Dios. Por eso, las enseñanzas de Cristo y todos los prodigios que realizaba maravillaban a aquel fariseo que no se cansaba en ningún momento de escuchar al hijo del carpintero de Nazaret, porque la pureza y profundidad de sus palabras embelesaban de una manera irresistible al sabio doctor, que así era nombrado y conocido por todo el pueblo, pero que él, escuchando a Jesús, se reconocía inferior ante aquella doctrina tan justa y natural, con una sabiduría profunda e insondable. Por ello se daba cuenta que sólo un ser ungido por el Altísimo podía presentar aquellas enseñanzas tan precisas y reales como sublimes, ya que reconocía con sus reflexiones que en toda su vida sus oídos no habían escuchado jamás. Pero él se daba cuenta también que no todos los escribas y maestros de la sinagoga eran del mismo parecer que él, puesto que en aquel que en su alma no reinaba la pureza de cumplir rectamente, para ser agradable en todos sus actos a los ojos de Dios, a éste las palabras y doctrinas de Cristo no le eran aceptables, porque la veracidad de ellas les acusaba de todas sus malas obras e inclinaciones malsanas que iban en contra de la ley de Dios. Mas no osaba hacerlo en público, porque se daba cuenta que sus colegas le censurarían. Mas el alma de Nicodemo no vivía en paz. Sólo pasaba por su mente aquella doctrina y sabiduría de aquel humilde Galileo que nadie podía igualar, y menos sus obras realizar, pues todos los escribas temían enfrentarse en polémica con aquel nuevo maestro que nadie recordaba haberle visto en ninguna escuela de Jerusalén estudiar las Sagradas Escrituras, pero que era tal su majestad en el templo espiritual como la profundidad de su sabiduría en el conocimiento de la ley, que sólo su presencia hacía enmudecer al más docto. Por eso Nicodemo estaba intranquilo y no podía sosegar, pues deseaba aclarar aquel misterio que en Jesús veía, pero que no podía llegar a comprender, hasta que, enterado del paradero donde se alojaba el maestro, y por la noche, para que nadie se enterara de que se había entrevistado con él, llamó a la puerta humilde y sumiso, y se le dio audiencia para que preguntara lo que presentía, pero que ignoraba y que aún no comprendió en aquel día. Pues delante del Salvador de este mundo se inclinó con respeto y ansia de saber la verdad, diciéndole: Rabí, sabemos que has venido como maestro de parte de Dios, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces, ni hablar las palabras que tú dices, si Dios no está con él. Y Jesús, ante tal confidencia de buena voluntad, pero que la ignorancia que cubría al escriba no le dejaría ver lo que éste deseaba comprender, le contesta de esta manera: en verdad te digo, que quien no naciere de nuevo en el amor y la luz de arriba a los cielos, no podrá entrar en el reino de Dios. Aquel fariseo letrado, que era admirado por todos, por su clarividencia en presentar con sus escritos la filosofía sobre los pasajes bíblicos, puesto que los judíos y Sanedrín lo tenían como uno de los primeros escribas en la sinagoga para interpretar las Sagradas Escrituras, este docto, según los humanos, ante las sencillas como profundas palabras que le entregó el carpintero de Nazaret, aquel maestro admirado por el pueblo y toda la curia del Tiro, se quedó perplejo y desorientado, sin comprender ni una de las sílabas que le había presentado Jesús, para poder ganar la vida eterna, pues lo demuestra con claridad cuando le contesta de esta manera: ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar en el seno de su madre y volver a nacer? Con estas preguntas muestra la ignorancia de Nicodemo hasta dónde llegaba, como en todos los doctores de la ley de aquel tiempo, por lo que nos demuestra con santa claridad que antes de la venida de Jesús, el hombre, por sus extravíos y falta de voluntad en el cumplir, sobre todo en aquellos que eran los primeros representantes de Dios en este planeta, su mente estaba totalmente cerrada ante la ciencia y sabiduría como filosofía espiritual,
y en particular dentro del deber a cumplir bajo la ley del Creador para ganar las virtudes de los cielos y poder retornar a la morada paterna. Por lo que el ser humano debe de reconocer que si el Supremo con su santa misericordia no hubiese enviado a su amado Hijo a este mundo, se puede apreciar que no hubiese sido posible a ningún ser la salvación a la vida eterna. Haciéndose tan difícil la existencia del hombre sobre la tierra, que haría muchos siglos que el ser humano, con la maldad que habría ido en aumento con mucha más fuerza que ahora, se habría exterminado. Mas estudiemos en las palabras de Jesús, que al decir a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo, le quiso decir que tenía que cambiar su manera de ser, su forma de vivir, todo su pensar, obrar y hablar respecto a la ley antigua, puesto que la habían trocado en una ley de formulismos y materialismo, y por tal motivo llevaban un gran extravío, y debía de cogerse a la doctrina de esencia espiritual bajo la eterna verdad del Creador, donde de esta manera podría practicar con perfección las virtudes angélicas que Cristo había bajado de las alturas y que enseñaba por todo Israel, siendo con este cambio que vendría a nacer de nuevo, y poco a poco se iría encauzando a la vida de pureza que debe de vivir todo fiel hijo de Dios para amarle sobre todas las cosas, y después al prójimo como a sí mismo, donde sin duda alguna, con este santo cumplimiento, ganaría la salvación de su alma. En parte, este santo deber el escriba ya lo conocía, pues estaba en sus manos, porque estaba escrito en los mandamientos de la ley, y él, siendo doctor de la ley, no lo ignoraba. Pero sucedía que a través de los siglos el deber a cumplir lo habían adulterado de tal manera que no lo comprendían o no lo querían ver. Mas ahora, desde la venida del Mesías, no habría excusa para nadie. Cristo presentó y cumplió la ley de Dios tal y como brilla desde el centro del sol de justicia. Él la bajó de las inmensas alturas y con sus obras y palabras la vino a consumar tal y como es, infalible e invencible, tan pura y perfecta que en nada se puede encontrar un algo que no esté centrado en la razón sublime, porque el gran arquitecto todo lo vino a llevar a cabo bajo la razón suprema de Dios. Por tal motivo siempre ha sido y será la misma. Por lo tanto, jamás nada ni nadie la podrá cambiar, porque esta ley siempre ha existido y siempre existirá. Y ella es la que rige a todo el universo. Por ello vino a rasgar las tinieblas que cubrían a los hombres. Brilló y brilla la luz con un poder inconmensurable, donde toda clase de ignorancia y maldad se ha estrellado y se estrellará. Y esa verdad y razón inconfundible vino a dar la nueva vida a todos aquellos que al buen Jesús se acercaran y creyendo en él quisieran seguir tras de sus huellas sagradas para alcanzar desde el fondo de su alma aquel amor inconfundible que emana con un calor ardiente de su tierno corazón, cual fuego de un volcán, para que podamos quemar por siempre todas las miserias que nos asfixian y nos privan el progreso de nuestra vida espiritual. Por lo que Jesús, al contemplar en aquel maestro de la ley eterna la falta de sabiduría espiritual, le dice de nuevo: en verdad te digo, que quien no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Queriéndole decir que toda alma desterrada debe de nacer de nuevo con el agua de vida que él entregaba a los hombres y que había bajado de las alturas para que llegaran a ser todo espíritu. Siendo esta agua su doctrina, y su doctrina son las divinas aclaraciones del Creador, que es el agua que emana de su purísimo ser, es la fuente inagotable de la vida sin fin, que aclara y lava el entendimiento a todo aquel hijo que clama y desea amarle en espíritu y verdad, para conocer con santa claridad su deber a cumplir y hacer en todo momento su divina voluntad, pudiendo de esta manera alcanzar el espíritu de perfección y virtudes angélicas que encarna la vida inmortal. Vida de espíritu que sólo puede dimanar de aquella omnipotencia suprema que siempre ha existido, que es fuente de sí mismo, que no tiene origen, por eso es hacedor de todo y de todos, es inconmensurable. Por lo tanto, la santa realidad consiste que cuando se alcanza esta comprensión que no tiene fin, es cuando se nace del Espíritu de Dios y de su Hijo. Es entonces cuando el alma desterrada se enlaza con lazo irrompible con su Salvador para imitarle, llegando con su santa ayuda a ser todo espíritu. El cuerpo solo vive con lo justo, lo imprescindible para subsistir, sucediendo que todo mortal que no alcance este nivel
Cristo dijo que no podrá entrar en el reino de los cielos. Continúa Jesús hablando a Nicodemo para que se librara del letargo en que estaba preso, diciéndole de esta manera: lo que nace de la carne, carne es, pero lo que nace del Espíritu es espíritu. Eso es, aquel ser humano que en este mundo, teniendo uso de razón, solamente busca lo que incumbe a las cosas de la materia, trabajando y luchando para lo que es solo beneficio para su cuerpo, sin preocuparse de la vida del más allá, sin mirar ni buscar cómo trabajar para alcanzar la salvación eterna de su alma, ese tal, él mismo se da el nacimiento de la carne, porque todo lo que anida en él es materialismo, y como la materia solo nace para morir, ese ser de espíritu inmortal no tiene nada, y por tal motivo, lo que es eterno, lo que es perfección, sabiduría y elevación espiritual, no penetrará en él ni lo comprenderá jamás. Por eso, ese ser, por desgracia suya, es nacido de la carne, y con ella perecerá en un soplo de tiempo, porque la vida material es como un instante comparado con la eternidad. La paz de Dios reine entre todos.